estado durante varias semanas en esta serie llamada Fundamentos sobre la Roca, repasando y puliendo, ¿verdad?, los aspectos fundamentales de lo que nosotros creemos de la fe en Cristo, y hablábamos sobre el Espíritu Santo. Fue un domingo bien salvaje en muchos aspectos, pero en sencillas palabras llegábamos a estas conclusiones en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos revela a Jesús, el Espíritu Santo nos guía a hacer lo correcto, el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Cristo, el Espíritu Santo nos da poder para predicar la palabra, para hacer la obra de Dios, y el Espíritu Santo todo lo que hace en nuestras vidas lo hace para glorificar a Jesús. De manera que la llenura del Espíritu Santo en tu vida debe de llegar a una sola conclusión, que es la gloria de Dios. Dicho esto, ¿por qué no oramos y avanzamos al siguiente tema? Señor Jesús, venimos ante ti una vez más rindiendo total adoración, dándote, Señor Jesús, el lugar debido, pidiendo, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras y que nos des el entendimiento y el dominio propio para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, uno de mis temas favoritos, el retorno de Cristo. Vamos a hablar sobre el retorno de Jesús y la proclamación del Evangelio que el Señor nos ha encomendado, que le nombramos la Gran Comisión. La proclamación del Evangelio no es completa si nosotros no estamos mencionando el retorno de Cristo. De nada, bueno, no que de nada sirve, pero no es completo, porque no solo es arrepentirse, sino es estar consciente de la venida de Cristo. Todo el ambiente en la iglesia primitiva de esta proclamación que los apóstoles y sus discípulos tenían era en torno a dos categorías: todo alrededor de Cristo, claro, pero la resurrección y el retorno del Señor. Ellos estaban apurándose, ellos estaban haciendo la obra, porque en el siglo primero creían que pronto iba a venir el Señor y que tenían realmente poco tiempo, porque el Señor les dijo: vengo en breve. Entonces, la proclamación del Evangelio no es completa hasta que no se proclama que el Señor Jesucristo regresará. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamar el Evangelio. Toda persona en el planeta Tierra, del idioma que sea, la tribu que sea, el dialecto que hable, tiene que saber del Evangelio de Jesucristo y tiene que saber que el Señor Jesucristo viene. De manera que nosotros vamos a estudiar hoy un poquito, realmente es un poquito superficial lo que vamos a ver en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, pero ustedes tienen que saber algo: la venida del Señor Jesucristo es un evento muy seguro. No es algo que se sospecha en las Escrituras que tal vez va a venir. Miren, escuchen. Cuando nosotros tomamos un versículo en la Biblia y lo hacemos un versículo, una doctrina, es un error garrafal. No podemos tomar un pasaje, el que ustedes quieran citar, y seguirlo y hacerlo una doctrina central. Si no queda claro, creo que pasa a segundo término. Pero el retorno de Cristo es un tema que los autores del Nuevo Testamento lo discutieron, lo citaron más de 300 veces. Y todas esas 300 veces o más que lo citaron, lo hicieron de forma imperativa, es decir, viene el Señor, cuando venga el Señor. 300 veces en todo el Nuevo Testamento. Esto es realmente algo serio, porque eso es lo que nosotros llamamos una doctrina fundamental. Tiene su directa relación con Jesús y es constantemente mencionado en la Biblia. No es así como lo voy a mencionar, solamente es para darnos una idea. Pero si tomamos una calculadora, lo hice en la mañana, y dividimos 300 entre los 27 libros de la Biblia, en teoría, es una idea, no es así, en teoría se mencionaría el retorno de Cristo 11 veces en cada libro de los 27 del Nuevo Testamento. Díganme ustedes si sí o no es realmente un tema contundente y un evento totalmente seguro. Absolutamente. La Biblia misma termina con el Señor Jesucristo diciendo: he aquí, ciertamente vengo en breve. Entonces, en orden de entender el retorno de Cristo, tenemos que hacernos algunas preguntas claves. ¿Por qué va a regresar el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? ¿Y qué tiene que ver con nosotros su
venida. Entonces, ¿qué les parece si vamos dando respuestas a estas preguntas? ¿Les gusta la idea? ¿Alguien que tiene miedo de este lado? ¿Le tienen miedo al aire ustedes? No, los calurosos, ¿verdad? ¿Ustedes tienen miedo? Aquí alguien que se quiera rajar de este lado. Órale pues, aquí vamos. Primer pregunta: ¿por qué regresará el Señor Jesucristo otra vez? Muy bien. La última noche que Jesús está cenando con sus discípulos, que le llamamos la última cena, hay tantos cuadros de este pasaje, de este momento. Jesús está precisamente hablando con los 11. Aunque estaba presente Judas, yo no creo que el corazón y mente de Judas estaban realmente conectados a lo que el Señor estaba diciendo. Jesús hablando con 11 que sí estaban conectados, y les está hablando de tantas cosas que sucederían, tantas cosas que iban a venir y que iba a suceder. Y Jesús sabía que su palabra iba a trascender. No solo estaba hablando con 11 ahí, Jesús sabía que sus palabras quedarían registradas y eventualmente estarían en el canon de la Biblia. Jesús sabía que en algún momento Él estaría hablando a nosotros estas mismas palabras. ¿Y qué es lo que Jesús estaba diciendo? Ok, acompáñenme al Evangelio de Juan. Vamos a encontrar capítulo 14, vamos a leer versículos del 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Jesús hablando dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esencia, Jesús les está diciendo: por un breve tiempo no me van a ver, voy a preparar el lugar para ustedes, pero voy a regresar por ustedes. Yo no sé cuántos papás le han dicho a un niño: quédate aquí, ahorita vengo, ahorita regreso. Y yo no sé cuántos papás realmente puedan cumplir una promesa de estas, pero el Señor Jesucristo no es hombre para que mienta. Él dijo que regresaría y va a venir por nosotros, porque el deseo de Él es que nosotros estemos donde Él está. Entonces, ¿por qué regresará el Señor Jesucristo? Va a regresar por nosotros. No nos ha dejado solos, nos ha dado el Espíritu Santo y va a regresar por nosotros. Y esto constituye una de las esperanzas, o la esperanza central junto con la resurrección del cristiano, que el Señor viene por nosotros. La aplicación de la vida eterna, el ir al cielo y todo esto está en el hecho de que Jesús viene por nosotros. Número 2, segunda pregunta: ¿cómo va a regresar nuestro Señor Jesucristo? Ok, del Evangelio de Juan brinquen al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Empiezo a leer el 8 y me alcanzan. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fíjense estas palabras: fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Déjenme hacer una pausa. Sé que es totalmente incorrecto que yo haga esta comparación, porque Jesús es santo, de manera que nada se le puede comparar. Él es aparte de todo. Pero para poder entender un poco cómo es que Jesús fue alzado y una nube le recibió en las alturas, a mí me hace pensar en estas películas de superhéroes. Perdón que lo cite de esta manera, pero 2 o 3 de estos amigos que vuelan, ¿verdad? Se elevan tantito y se van. Yo sé, están pensando en Superman. Yo también. Me quitaría la camisa, pero luego se van a asustar. Entonces mejor así lo vamos a dejar. Pero así como Superman, está mal que lo compare, pero Jesús de pronto está con pies en la tierra, está hablando. Yo me imagino, se le queda viendo a sus discípulos y de repente empieza a flotar tantito, así me lo imagino yo, y luego se dispara hacia arriba. ¿Y quieren imaginar las caras de los discípulos? No, es muy difícil hacerlo. Bueno, estaban así y se quedaron así. ¿Ok? Síganme por favor, vamos a leer versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, ¿verdad? Y los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Y los discípulos? ¿Y los ángeles? ¿Y los discípulos? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que ha sido tomado de vosotros al cielo, fíjense ahí en sus Biblias, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tan simple como esto suena. Así se fue, así va a venir. Va a venir del cielo, probablemente una nube especial, yo no sé, se va a empezar a formar. El Señor va a venir, va a regresar de repente, va a regresar en los cielos y va a arrebatarnos junto con Él. Lo acabamos de leer: los tomaré a sí mismo, vendré por vosotros para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje que vamos a poner aquí en pantalla para ahorrar tiempo, 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 18, tienen que anotarlo, subrayarlo y de veras ir a casa y leerlo con quietud. Dice la escritura en referencia a la venida del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde dice ahí? En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué interesante la conexión entre la venida del Señor y la resurrección de los muertos. Yo les he expresado mi teoría. Tú dices: es que tanto Netflix te ha afectado. Probablemente sí, pero de veras, qué interesante va a ser estar parado en un cementerio el día del Señor. Qué interesante va a ser para aquellos marineros que estén en un barco y que en el día del Señor vean cuerpos salir del agua de todos los que el mar se tragó. Los cristianos que se hundieron en el Titanic van a salir. Yo no sé si Jack era cristiano o no. No me pregunto, no parecía cristiano porque andaba en fornicación el tremendo, ¿verdad? No me pregunten nada, ahí viendo cosa y media, ¿verdad? Pero 2, 3 sí. Y pues si ya al hundirse se fueron bautizando en agua, imagínense, pues doble salvación ahí, ¿no? Pero ¿qué onda con ese día? Gente en cementerios, la tierra abriéndose, las tumbas, gente sacudiéndose el polvo, quizás llámenme tétrico, pero una calaca así, y los empieza a formar como en Ezequiel, la piel y los tendones y todo se sacuden tantito porque van con el Señor Jesucristo. Y del agua, y el Señor en las alturas. De veras, esto no es ficción. Les recuerdo, los autores del Antiguo Testamento lo discutieron más de 300 veces. Al leer la Escritura, no queda duda de que el Señor vendrá, nos tomará a donde nosotros estamos. Algunos dicen: bueno, a lo mejor nos vamos a desaparecer y nadie lo va a ver visualmente. Es posible, pero aún la desaparición, imagínense ahí en la línea de producción, en la maquiladora, oye, ¿tú quién sabe qué? Y la máquina jalando sola, trabajando ahí sola. ¿Qué pasó con el ingeniero Martínez? ¿Dónde quedó? Se nos fue. Quizás ni fue al baño, traía diarrea. ¿Qué le pasó? No sabemos. Pero de repente ya no está. Bueno, pues ahorita regresa. Y luego martes y miércoles y jueves y nunca regresa. Y todo esto sucederá en este concepto que nosotros llamamos el rapto. Y el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros en las alturas. Si ustedes no lo creen o les cuesta trabajo creerlo, más vale que trabajen en ello, mis hermanos, porque la venida del Señor va a suceder, lo creamos o no lo creamos. Aún si no nos lo imaginamos de esta manera, va a suceder. Alguien no cree, va a suceder. Alguien es joven, viejo, está en un hospital, está en una cueva, está en una cárcel, va a suceder. Alguien dice: estas son puras tonterías. No se preocupen. Aunque alguien piense que son tonterías, va a suceder. Es una verdad absoluta y real. Y entonces yo no sé si ustedes se han preguntado realmente cómo es el rapto, pero es realmente muy interesante imaginarnos cómo pudiera ser.
Vámonos a la tercera pregunta, porque todas estas preguntas van conectadas. Número 3, ¿cuándo va a regresar el Señor Jesucristo? No se asusten, somos saludables en la doctrina, nadie sabe el día y la hora. No se asusten que vamos a dar una fecha, pero el cuándo no es necesariamente una fecha en un día. Vamos a entender el concepto. Vayan en sus Biblias a Mateo 24, capítulo 24, versículo 35. Vamos a leer hasta el 44, 24, 35. Dice la Escritura, Jesús hablando: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está hablando de su venida. Y Jesús dice en el versículo 37: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo. No hay coma ahí para que no empiecen de que, ay, que las mujeres cómo muelen. No hay coma ahí. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Ok, está bien. La una será tomada, la otra será dejada. Versículo 42, fíjense esta palabra con la que empieza: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Versículo 44, por tanto, también vosotros, ¿qué dice ahí? Díganlo conmigo, mis hermanos: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo va a regresar el Señor Jesucristo? Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, pero qué interesante que sí nos marca la Escritura la época o el estilo de época en el que el Señor Jesucristo vendría. Y entonces, en los días de la iglesia del primer siglo pensaban que Jesús venía, pero muchas cosas todavía no se habían acomodado para crear un entorno en el que uno pudiera decir: en esta época, no en este día, a esta hora, en esta época probablemente o más probablemente viene el Señor. Se mencionaron los días de Noé. Los días de Noé eran días sumamente violentos, sumamente violentos. Había una perversión en la humanidad a alto nivel. En estos mismos pasajes también Jesús lo cita en una comparación con como los días de Sodoma y Gomorra, días sumamente perversos. Cuando uno llega a este tiempo, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, y uno ve la violencia, el nivel de violencia que estamos enfrentando, y uno ve el nivel de perversión que estamos ya experimentando, uno piensa: no se requiere ser un genio para pensar que la venida del Señor en este tiempo es mucho más cercana que todo el tiempo que hemos vivido atrás. En este tiempo no podemos decir un día, una hora, pero sí podemos ser suficientemente entendidos para velar, para estar preparados, porque estamos viviendo una violencia muy cercana a los días de Noé. Estamos viviendo una perversión muy parecida a los días de Sodoma y Gomorra, así de que nosotros podemos saber que en cualquier momento esto va a suceder. ¿Hasta aquí vamos bien? Hay algo muy interesante en cuanto al tiempo de la venida del Señor Jesucristo. A partir de este punto, por favor, no se me vayan a perder ni a distraer. Y los veo que no están abanicando. Se me hace que funcionó haber echado a volar este aire, ¿verdad? ¿Te aliviana un poquito o no? Sobre todo los de enfrente, ¿verdad? Un poquito menos peor. Vamos a ver si podemos todavía mejorar esto más. Pero bueno, no se me pierdan. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que la Escritura nos marca que el Señor Jesucristo va a venir y tantos acontecimientos van a suceder. Al mismo tiempo, las profecías bíblicas, lo que se le llama la escatología, el estudio del final de los tiempos, nos marcan un tiempo de gran tribulación al final de toda esta era de la humanidad. ¿Alguien había oído de la gran tribulación?
No tenemos tiempo a profundizar en ello, pero toda esta profecía en Daniel nos hace llegar a una conclusión que lo más probable es que sea un periodo de 7 años aproximadamente de gran tribulación. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que se desatan sellos, y los sellos destapan trompetas, y creo que las trompetas desatan jinetes. Todo esto expresiones de juicio que vendrían sobre la humanidad. Juicio para aquellos que no creen y apretarle un poquito a las personas para que puedan creer. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo viene el Señor Jesucristo? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? La respuesta es bastante interesante porque hay diferentes tipos de opinión en los teólogos de alto nivel, en los eruditos bíblicos, y cuándo viene y cómo. Hay diferentes posturas. Cuando uno estudia todos estos pasajes del retorno de Jesucristo, uno llega a la conclusión de que no es esencialmente claro cuándo viene. De que viene, absolutamente, pero viene antes de la tribulación o al final de la tribulación, no es necesariamente tan claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estudiamos todas las evidencias, oramos y tomamos en una manera muy sencilla una inclinación. Uno dice: bueno, yo pienso, ante lo que yo leo, que probablemente será de esta manera. Pero de que el Señor Jesucristo viene, y eso no me queda duda. Les explico cómo es esto. Hay unas personas, teólogos, que creen que el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación. Vámonos por ese lado, ¿ok? Antes de la tribulación. Esta postura se le llama pretribulación. Si el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación, quiere decir que los cristianos no pasarían por la gran tribulación. Aquellos que se inclinan a la postura pretribulación piensan que la venida del Señor Jesucristo, no se me vayan a perder, es un evento en 2 tiempos. Uno es llamado la bendita esperanza, el rapto. El Señor viene por sus fieles, y luego pasa el tiempo de tribulación, y luego viene la gloriosa venida. Y hay pasajes en la Escritura que los respaldan, porque el Señor Jesucristo viene, según Apocalipsis, en un caballo blanco, con la espada en su boca. ¿Han leído este pasaje? Y los santos detrás de él como ejército. Entonces, los teólogos que tienen la postura de la venida de Cristo pretribulación piensan que al separar versículos de la bendita esperanza, el Señor viene por nosotros, y separar versículos de la gloriosa venida, todo cobra un orden. Tiene bastante sentido. Entonces, vámonos a la otra postura. La postura que Jesús viene al final de la tribulación. Esta postura se le llama premileniarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otro gran grupo de teólogos también de alto nivel que consideran que el Señor Jesucristo viene al final de la tribulación, y que el rapto y la gloriosa venida es un evento en una sola ocasión. También el estudiar los pasajes cobra mucho sentido, sobre todo este aspecto de la resurrección de los muertos. Resucitarían para encontrarse con el Señor, y el Señor sometería a todas las demás personas. Y insisto, al estudiarlo es un 50 y 50. Y con lo que nos tenemos que quedar es con lo que entendemos: el Señor Jesucristo viene en breve. ¿Y qué tenemos que hacer? Velar. ¿Cómo debemos de estar? Preparados para su venida. Porque hasta este punto, ¿viene antes de la tribulación o después de la tribulación? No los dejé confundidos. Déjenme les explico los pros y los contras. Si el Señor Jesucristo viene antes de la tribulación, cobraría tanto sentido el ser fieles, el estar preparados para su venida. Sabemos que somos salvos por la fe en Jesucristo, aquellos que hayan puesto su fe, y la salvación en esencia no se va a perder. Entonces, ¿por qué ser fiel? Si el Señor viene, pues me voy a ir con Él, y su gracia me cubre, y realmente no hay ningún problema. Pero cobraría tanto sentido el que toda una vida de esfuerzo y de fidelidad y de mantenerse firme entre las tribulaciones pudiera ser recompensada con el hecho de ser guardados de la gran tribulación. ¿No es cierto? Sin embargo, si nosotros tomamos la otra postura y pensamos que el Señor Jesucristo viene al final de la tribulación, y no nos gusta, pero es una posible verdad, los cristianos pasan por toda esta tribulación, tiene sus beneficios.
el primero de ellos. El Señor Jesucristo nos ha dado tantas promesas y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. El Señor nos ha dejado el Espíritu Santo, nos ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. El Señor nos ha fortalecido hasta hoy y nos fortalecerá hasta ese día. Y siéndoles muy franco, la iglesia occidental de este tiempo es muy pasiva y tibia y, perdónenme, esto es algo general, mediocre comparada con la iglesia del primer siglo. Nos estorba tanto la prosperidad que si no está al aire no nos concentramos en la predicación. No nos gusta sufrir. Pero la iglesia del primer siglo se la pasó perseguida. Como hemos dicho antes, a los cristianos el imperio romano los usaba de antorchas en las calles. Proclamar el evangelio les costaba la vida. Papás se despedían de sus hijos por el nombre de Cristo. Cuando nosotros entremos en un tiempo de tribulación como iglesia, vamos a entrar en el avivamiento más grande que esta iglesia de este tiempo estaría. La pasión por Dios estaría al 200%. Entenderíamos que realmente la causa de Cristo costaría nuestra vida y cobraría tanto sentido el evangelio, el fruto de salvación y la forma de cristianismo que viviríamos en la tribulación. Sería el estilo Ventana 1040. Entonces, si esto es para la gloria de Dios, híjole, sería muy difícil, pero el Señor nos fortalecería y estaríamos en pie. Ustedes me van a preguntar a mí: ¿tú por cuál de las dos te inclinas? Y yo estaría como el Chavo del 8, ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Sí me entendieron? Muy bien. Yo pensaría que Apocalipsis 3:10, si lo quieren anotar, pudiera ser un gramo que inclina la balanza a pensar que, a mi parecer, muy personal, el Señor vendría pre-tribulación. La iglesia de Filadelfia es la única en el libro de Apocalipsis de todas las iglesias que el Señor Jesucristo no les reprendió nada, les exhortó a seguir adelante, pero no les reprendió nada. Y el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia, que es una representación de una iglesia de este tiempo: por cuanto tú has guardado mi palabra de paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, yo no quiero hacer de este versículo toda una doctrina. La doctrina es la venida del Señor totalmente segura. Nadie sabe el día y la hora. Pero si ustedes me preguntan a mí, al día de hoy, tras varios años de estudio, yo pensaría que mi pensar es que la venida del Señor es pre-tribulación. Y si no fuera pre-tribulación, tendríamos que estar listos y preparados en nuestra fe para pasar por esta gran tribulación. Yo opino que es antes. Ustedes pueden estudiar y tomar la inclinación que ustedes quieran. Con esto yo quiero seguir avanzando adelante. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene dudas? Pregúntenle a Leví, aprovechen lo que viene ahorita a Guatabampo, él puede dar todas las respuestas. Y José también, él ya está listo para todas estas respuestas. Número 4, ¿qué tiene que ver con nosotros su venida? Aquí es el punto al que nosotros queremos llegar. La idea de su venida, de velar, de estar preparados, tiene que crear en nosotros, mis hermanos, una constante conciencia. Digan conmigo: constante conciencia. No repitan esto, pero no una de vez en cuando eventual conciencia de que me acuerdo de la venida del Señor cuando el pastor se predica de la venida del Señor. Lo más saludable, el estilo de vida cristiano más saludable, es que todos los días, todas las semanas, estemos conscientes de que el Señor Jesucristo viene y que hoy pudiera ser el último día en esta tierra para hacer lo correcto, lo justo y su obra, y que el Señor viene en cualquier momento, y que el Señor viene en breve, y que debo tener cuentas cortas, que debo velar, porque de eso se trataría velar, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo dijo, si alguien supiera qué hora viene el ladrón, ¿qué haría toda la noche? Velaría. ¿Cómo te duermes si sabes que alrededor de las 3 de la mañana viene? No, hombre, si estás bien listo con el garrote, ¿verdad? Para recibir al ladrón. Eso significa que no puedes recordarte en ratitos de que el ladrón viene. Todo el tiempo, toda la noche tú estás diciendo: va a venir esta noche, tengo que estar listo.
Misma cosa con la venida del Señor, una constante conciencia, un temor de Dios en todo momento, sabiendo que Él viene y que en cualquier momento Él nos pedirá cuentas de todas nuestras vidas. Entonces, aquellas personas que aún no se han arrepentido, que escuchan el evangelio y uno hace el llamado, alguien quiere rendir su vida a Cristo, yo les diría hoy en este día: estén preparados. Estén preparados porque la venida del Señor es muy segura. Estén preparados porque Él viene a la hora que no piensan. Y cuando menos piensen, ustedes no quieren ser como aquellos del arca de Noé, que Noé les decía: viene un diluvio, y la gente: ¿cómo que diluvio si aquí ni llueve? Ahí viene el Señor Jesucristo. ¿Cómo que Señor Jesucristo? ¿Cómo ves películas tú de fantasía? Te envenenaron la mente ahí en la iglesia donde vas. Ese pastor de pan de vida, ¿cómo te dice cosas? Pero tienes que escuchar tu corazón. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, yo te diría: amigo, comadre, no estés jugando a ser cristiano. Tú no quieres encontrarte ese día con que viene el Señor y no sabes cómo arrepentirte o qué hacer. Miren, déjenme les dibujo otro escenario. Si el Señor Jesucristo realmente viniera antes de la tribulación y todos los cristianos son arrebatados y en un instante se quedan los que no son cristianos, qué difícil sería para algunos de ustedes venir el domingo y encontrarse con que 80% de nosotros, me incluyo, por la fe, 80% de nosotros no estamos. ¿Qué harías? ¿Quién va a predicar el domingo? ¿Irías a la Biblia? Y no, pues la verdad no fui salvo, pero tomé fundamentos. Tras de las lecciones de fundamentos y a leer y a estudiar y a ver, alguien tomaría liderazgo y Señor, mis hermanos, o no, bueno, no somos hermanos porque por lo visto no somos cristianos, pero vamos a hacernos cristianos. Vamos a hacernos cristianos. Arrepiéntanse y confiesen sus maldades. No es cierto. Pastores que quizás nunca nacieron de nuevo, de repente llegan y su iglesia es de 5. Pues espero que aquí no sea de 50%. Que si alguien es salvo de veras, levante la mano. Sí, a ver, levante la mano los que se irían con el Señor. Vámonos en el viaje pues. Ok, yo les diría más en serio con la salvación. Observa lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a estar listos con la venida del Señor. En pantalla, Hebreos 9:27 dice: y de la manera, ya estoy en automático, ¿verdad? Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Pero acompáñenme al 28, que es el complemento de esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Viene por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 23. Estad siempre gozosos. Antes de leerlo, estas son instrucciones del apóstol Pablo en un contexto de una iglesia que estaba esperando la venida del Señor. ¿Cómo vamos a vivir hasta este último tiempo? El apóstol Pablo se está despidiendo. Dice: estad siempre gozosos, oren sin parar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No dejes de estar apasionado por Jesús, ¿verdad? No menospreciéis las profecías. No digas: eso de la gran tribulación no va a suceder, eso de que premileniarista y quién sabe qué es, eso no importa. No menospreciéis las profecías. Versículo 21: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Por qué? Por los vientos de doctrina que se levantan. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. ¿Qué dice ahí? Más fuerte: irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la forma correcta de esperar la venida del Señor Jesucristo? Teniendo un cristianismo irreprensible.
Y eso significa que no tengas cola que te pisen, no tengas algo que te puedan reprender. No, pues sí, mi hermano, ibas todos los domingos, pero ibas todo crudote, ¿no? O no, mi hermano, pues sí, pero en la iglesia eras uno y tu familia sabe que en la casa eras otro. ¿Me entiendes? O sí, pero pues te la pasabas criticando al pastor y a los hermanos y ahí con rencor, y nunca te arreglaste ahí con el que te debía 5 denarios. Irreprensibles, perdonen a los hermanos sus ofensas. Entrañable amor entre nosotros, lo menos que se nos pueda reprender, porque en este contexto el Señor nos va a ver y nos va a decir: bien hecho, mi buen siervo fiel. No se perdería la salvación. La diferencia estaría en cómo recibes al Señor, si con honor o con vergüenza. ¿Cómo te gustaría que el Señor te recogiera en el aire? ¿Con honor o con vergüenza? Levanten la mano los que con honor. Levanten la mano. Déjenles tomar una foto para subirla a la nube, y cuando sea arrebatado, allá está en la nube. No se crean. ¿Quieres con honor? Tienes que vivir una vida con honor. Hoy es un día para vivir con honor. Mañana es un día para vivir con honor. Cuentas cortas. Dices, todos los cristianos batallamos con el pecado. Absolutamente. Por eso todos los días vamos al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por esto, perdóname por aquello. En pantalla, Mateo 24, 42 al 44, Jesucristo hablando: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué tiene que ver con nosotros su venida? Tienes que preguntarte: ¿estoy listo? ¿Soy realmente salvo? Mi estilo de cristianismo es realmente irreprensible, y esto no tiene que crear condenación para nadie, ¿ok? Condenación es cuando no puedes arrepentirte y no hay esperanza para ti. El Señor Jesucristo nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos claros en esto? Pero si hay conciencia, si hay conciencia y si hay responsabilidad. Tú no puedes estar, voy a poner un ejemplo, en rencor con Jaime. No, Jaime y yo estamos peleados y lo odio al Jaime y él me odia y todo. Y yo no puedo decir: ay, sí, me quieren condenar. Si viene el Señor por mí, no va a haber condenación, y que se quede. Yo tengo que arreglar mis cuentas con Él. No hay condenación en el sentido de que una vez que yo me arregle con Él, ¿me explico? El diablo no puede venir y, ay, sí, nomás de puro de dientes para afuera. No, tomé el primer paso, estoy en el tiempo de restauración. No hay condenación para aquellos que están buscando el arrepentimiento, en sencillas palabras. En conclusión, Jesús estaba hablando al final de los tiempos con sus discípulos, y cuando Jesús está hablando del final de los tiempos, narra 2 parábolas: talentos y vírgenes. Conocemos la de los talentos. La de las vírgenes es muy interesante. Me voy a brincar Mateo 24, 44 por tiempo. Dana, vámonos al 25, 1. ¿Lo tienes ahí? La parábola de las 10 vírgenes. ¿En qué contexto? Jesús hablando de la venida de Él. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Déjenme hacer una pausa. Qué bonita manera de mandarlas por un tubo, ¿verdad? Qué hermoso, que yo quiero hablar así. Oye, mi hermano, hermano, para que no te falte a ti, ve y consigue por tu propia cuenta. Les están diciendo: no te pases,
¿Para qué no juntaste aceite para ti? Si te doy mi aceite, yo me quedo fuera. ¿Por qué no juntaste? Ahí te quedas. ¿Qué va? Es la traducción chocarrera. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Jesús termina la parábola y dice: velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Si tú no eres salvo, no seas imprudente, que no te agarren sin aceite. Asegura tu salvación. Si eres salvo, trabaja para ser irreprensible ante la venida del Señor. En pantalla, Apocalipsis 22:17, el final el cierre del canon de la Escritura, últimas palabras del Señor Jesucristo en esta profecía. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Tiempo. El Espíritu y la iglesia están diciendo: ven. Pregunta obligada y respuesta obvia, ¿verdad? ¿A quién le están diciendo ven? ¿A quién? Quiero oírlos. ¿A quién? A Jesús. El anhelo del Espíritu Santo es que Jesús se manifieste en esta forma como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo lo que el Espíritu Santo hace glorificar a Jesús. Y la novia, la iglesia, tiene un anhelo ardente, o al menos eso debemos de tener, un anhelo ardiente de que el Señor Jesucristo venga y separe toda esta maldad y enfermedad y envejecimiento. Pensé que en envejecimiento ustedes iban a decir amén, pero bueno, tribulación y angustia y todo, y sea el fin, porque el Señor Jesucristo viene y se aplica por fin la salvación para nosotros. Versículo, ¿en cuál me quedé? 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios le traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, Jesucristo, dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia contesta: amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué no cierras tus ojos por un instante? Tú estás aquí y te hago la pregunta directa: ¿estás seguro de tu salvación? No tienes que dudar, porque el Espíritu Santo da testimonio si eres salvo o no. Tú lo sabes. Pero si tienes dudas y tú dices: yo quiero hoy rendir mi vida a Cristo, levanta tu mano. Ahí donde tú estás, dices: yo quiero rendir mi vida a Cristo. Yo quiero asegurarme de que soy salvo. ¿Alguien aquí quiere rendir su vida a Cristo para salvación? Muy bien. Con los ojos cerrados, elevemos una oración. Señor Jesús, nosotros como iglesia decimos: ven. Anhelamos tu venida, Señor. Pedimos que nos hagas cada vez más conscientes y responsables, y que nos ayudes a ser irreprensibles, Señor. Sabemos que no es en vano el esfuerzo, que tú recompensarás a cada uno según sus obras. Señor, sabemos que tú no puedes ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. De manera que nosotros queremos estar velando en todo tiempo, listos para tu venida, anhelar tu retorno, Señor, independientemente de si tú vinieras antes de la tribulación o al final de la tribulación. Nosotros anhelamos tu venida por encima de cualquier comodidad, aún como cristianos, que pudiera venir sobre nosotros. Anhelamos que vengas y que sea ya el principio de la vida eterna y el fin de tanto dolor y angustia en el mundo y en la creación, y que tú puedas finalmente redimir todas las cosas. Así que nosotros, Señor, pedimos que nos des fortaleza para estar conscientes y preparados para tu venida en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo?
quien es digno de toda alabanza, toda gloria, todo honor.